Las historias de fantasmas es un tópico ya conocido dentro de la literatura de terror. Sin embargo, hay algunos autores que han incursionado dentro de la temática y creo que no son tan conocidos. El más famoso es pues Henry James con Otra vuelta de tuerca, que de hecho es una novela. Pero aquí te voy a estar compartiendo algunos cuentos y autores bastante interesantes que han escrito sobre las famosas Ghost Stories. Así que quédate viendo este video. Primero te voy a presentar a una autora, es Edith Wharton. Y bueno, aquí yo tengo una antología llamada Relatos de Fantasmas. Hay otra edición llamada Cuentos Inquietantes que me parece que está editado en Impedimenta. Y bueno, ella tuvo una estrecha relación con Henry James, que yo mencioné, ¿no? Autor famoso de las Ghost Stories y de Otra vuelta de tuerca. Y ella fue una autora también bastante prolífica. Ganó incluso un premio Pulitzer de novela. De hecho, fue la primera mujer en ganarlo en 1921. Esta edición contiene 11 cuentos, todos relacionados al relato fantástico y por supuesto de fantasmas. Yo solamente te voy a hablar de uno, creo que el principal con el que representa la temática y es Después. Sin embargo, antes quiero compartirte un poco de lo principal respecto a su narrativa, ¿no? La mayoría de estas historias nos presentan, casi siempre son personajes que son parejas, nos muestran matrimonios complicados, pero sus protagonistas casi siempre son mujeres y es una especie de reflejo de el rol de la mujer, digamos, en la sociedad, ¿no? Una sociedad patriarcal y sus protagonistas son como personajes que rompen justamente con esta pasividad que se le otorga a los roles de las mujeres, ¿no? De género. Si tuviera que describir a los fantasmas de Edith Wharton, creo que la palabra que se ajustaría sería que son proyecciones. Son entidades muy etéreas. De hecho, las mismas situaciones que nos presenta Wharton son, digamos, hechos que no concluyen como tal. Siempre hay como... Siento que la sensación es como esta de suspendido, ¿no? Hay cabos que podemos atar según descripciones, sin embargo nunca podemos concluir en sí qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Y eso es lo que ocurre en este cuento, pero también es muy peculiar. La historia al inicio es súper cliché, es un matrimonio que va a una nueva vivienda, ¿no? Se mudan a un nuevo hogar, compran una mansión muy grande. Y la mujer, la esposa, es quien comienza a percibir que hay como una entidad. Lo peculiar es que se sabe que es un fantasma solamente con el pasar del tiempo. Es decir, podrán verlo, pero no sabrán qué es hasta después. Otro autor que tuvo contacto y relación con Henry James fue Benson. Ambos pertenecían a una sociedad literaria en Cambridge llamada Chit Chat Society. Y bueno, tuvieron bastante años de amistad, ¿no? Casi por 50 años. ¿Cómo son los fantasmas de Benson? Este autor igual mezcla aspectos oscuros de la psique humana, pero también están presentes los espíritus, ¿no? Y aquí sus apariciones realmente sí son fantasmas, pero también a veces se ven materializados en otras criaturas como vampiros. Incluso hay como unas especies de gatos humanoides y hasta momias. El relato del que te voy a hablar es El Santuario, de hecho es el que le da nombre a esta antología. Contiene 13 relatos, número diabólico, y bueno, el último de ellos es El Santuario. El Santuario también inicia de forma bastante común. Un señor descubre que tiene una casa muy lujosa y antigua como herencia. Uno de sus tíos fallece y pues le corresponde ser propietario de esta nueva casa, ¿no? Allí se dará cuenta de la historia familiar de su tío y conocerá un oscuro linaje que lo persigue. Tiene que ver con ritos y satanismo. El siguiente autor es Montague Rowe James, o conocido como M.R. James.
es el otro James dentro de la literatura de fantasmas. Fue un gran reivindicador de Sheridan Le Fanu y a su vez fue reivindicado por el mismo H.P. Lovecraft. El autor normalmente usa marcos familiares, temas muy cercanos. Más o menos va por ahí con Benson. Sin embargo, lo que caracteriza a M.R. James es la naturaleza de sus fantasmas. Son seres verdaderamente malvados. Se deja un poco esta especie de figura caricaturesca que hemos visto, por ejemplo, con algunos fantasmas de Charles Dickens. Esta edición de Ciruela contiene 17 cuentos, pero solamente te voy a comentar uno, que es uno de los más conocidos, Corazones Perdidos. La historia se sitúa en una mansión bastante antigua, muy imponente, donde hay un huérfano y un tutor. Y bueno, este tutor es un poco extraño, tiene unos hábitos nocturnos medio raros y también hay apariciones, ¿no? Tenemos dos espíritus que rondan a la luz de la luna, que al parecer tiene que ver con dos muertes de dos niños en circunstancias misteriosas. Otro de los autores es Joseph Sheridan Le Fanu, el autor de Carmilla. Sin embargo, también tiene historias sobre fantasmas. De hecho, es considerado uno de los mejores cuentistas del siglo XIX y es también otro maestro del terror moderno. La cuentística de Le Fanu no rompe del todo con lo tradicional. Todavía vemos casas encantadas, esta clásica atmósfera victoriana, mitos ancestrales y pactos. Sin embargo, lo interesante de Le Fanu son sus fantasmas. Se dice que Le Fanu quita el elemento romántico de la ghost story y propone cuentos que están entre lo sobrenatural y lo psicológico. El cuento que te voy a recomendar es El fantasma de la señora Crow. En esta ocasión lo escuché como audiolibro porque tengo una suscripción por ahí en Script. Pero si estás buscando una edición en físico, puedes buscarlo en Plutón Ediciones. Está titulado como Cuentos de Fantasmas. La historia es sobre Miss Joliffe, una ancianita que rememora a detalle su primer encuentro con esta mujer misteriosa que es la señora Crow. Por primera vez va a trabajar como criada en la casa de esta señora. Ella es muy jovencita y pues va a contar un poco de estos misterios que hay tras la señora Crow y del fantasma que vio allí. Espero te hayan gustado estas recomendaciones. No sé si te has puesto a pensar, pero no hay ningún personaje icónico dentro de la literatura de fantasmas. No que recuerde algo como tal. Tenemos autores y obras emblemáticas, pero ¿te habías puesto a pensar eso? Si recuerdas por ahí algún personaje, y mucho mejor si tienes a otro autor o autora que no haya mencionado en este video, por favor escríbelo ahí abajito. Espero que pues tengas la oportunidad de leer alguno de estos cuentitos. Creo que no se me olvida nada más. Nos vemos hasta un próximo video.